Sí, doctor, buenas tardes. Floyd. Floyd. Foley. Foley. Ya. Sí, La lámina de la práctica número 4. ya, doctor. Bueno, el órgano que vamos a ver hoy es el ganglio linfático. El diagnóstico es el linfoma no-Hodgkin. El linfoma no-Hodgkin es una neoplasia que va a ser producida a nivel del sistema linfático. Esto va a surgir debido a que hay una lesión en el ADN del linfocito progenitor y este daño, que solo es en un linfocito, puede hacer que haya una transformación maligna y esto puede hacer que posteriormente haya una proliferación descontrolada y exagerada de este linfocito, y esta se va a acumular y va a hacer que haya masas tumorales que se van a ubicar en los ganglios linfáticos. La principal diferencia con el linfoma no Hodgkin es que el linfoma Hodgkin se va a desarrollar en un mismo nivel, por ejemplo, ¿no? El linfoma Hodgkin se desarrolla a nivel del cuello y a nivel axilar. La diferencia del linfoma no Hodgkin es que este linfoma se puede desarrollar primero a nivel de los ganglios del cuello y puede pasar a nivel de los ganglios de la pared estomacal o de los ganglios inguinales también. La OMS clasificó a los linfomas no Hodgkin en 4 grupos, que son las neoplasias de precursores de linfocitos B, las neoplasias de precursores de linfocitos T, las neoplasias de linfocitos B periféricos, las neoplasias de linfocitos T y las neoplasias de linfocitos T y linfocitos citosólicos naturales periféricos. Estos también van a ser graduados de acuerdo a sus distintas etapas y van a ser divididos en cuanto a sus distintas etapas y pueden ser divididos en cuatro etapas. La primera etapa, como ya explicaba, se va a localizar en una sola región. Puede ser, por ejemplo, a nivel del cuello. La de etapa 2 se va a localizar en 2 o más regiones, pero superior al diafragma, en una sola parte del diafragma. Puede ser en la parte superior o inferior. Por ejemplo, el ejemplo que daba, puede ser a nivel de los ganglios axilares y en los ganglios del cuello. En la etapa 3 ya no se va a localizar solo, sino se va a localizar en ambas partes del diafragma, a nivel del cuello y a nivel inguinal, puede ser, es decir, encima y debajo del diafragma. Y en la etapa 4 también puede pasar a cualquier órgano. No hay una etiología específica de este linfoma no Hodgkin, pero se asocia mayormente su riesgo a, por ejemplo, infecciones por virus, específicamente por el Epstein-Barr, lo que nos dice que puede aumentar el riesgo de desarrollar este linfoma no Hodgkin, ya que las personas van a tener un sistema inmunitario deprimido. También en personas que tengan el virus linfotrópico T humano, que también se va a desarrollar específicamente a linfocitos T, y a personas que tengan el Helicobacter pylori. Como ya sabemos, esta va a causar úlceras estomacales y se va a asociar a la presencia de linfocitos asociados en la mucosa, lo que también le llaman el MALT. Bien, También está ahí nomás Córdoba. Chipana. Gracias. Chipana, ¿estás presente? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. ¿qué otra cosa más? Sí. ¿Qué Sí, otra cosa? presente. ¿Estás de acuerdo con lo que ha dicho tu compañera? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué has Sí, leído? doctor, pero bueno, lo que he Principio, escuchado en sobre los principio, subtipos es, bueno, linfoma no que, Hodgkin. En principio, el linfoma no Hodgkin, ¿es una neoplasia maligna o benigna? bueno, sí, o sea, hay algunas diferencias, pero las principales, No. bueno, es No. que ¿Me escuchas? ¿Me escuchas la pregunta? ¿Me escuchas la pregunta? no escuché bien la pregunta. El linfoma no Hodgkin, ¿es una neoplasia maligna o benigna? Ah, creo que es benigno. Chinchay, ¿está Chinchay? ¿Chinchay Sí, está? doctor, buenas tardes.
Sí, Yoselit. La pregunta de tu compañera es, ¿el linfoma no Hodgkin es una neoplasia maligna o benigna? Es una neoplasia maligna ¿Cómo? debido a que podría ser es una neoplasia maligna Ya, debido a que a diferencia del linfoma Hodgkin, su diseminación es hematógena y al ser así, esta va a provocar la metástasis. claro. Entonces O sea, podría decir que es maligna. sí. Lo primero que ustedes tienen que, cuando vean a cualquier lámina o de patología, ¿no? Porque en el transcurso de toda la rotación y las demás rotaciones, lo primero que ustedes tienen que comenzar a diferenciar es, por lo menos para tener un criterio general, de que la lámina o digamos, la lámina que se les presenta a ustedes o la fotografía, se trata de una neoplasia maligna o benigna. Por ejemplo, carcinoma ductal de la mama, ¿es una neoplasia maligna o benigna? ¿No? El lipoma es una neoplasia maligna o benigna. O sea, ustedes ya tienen que a estas alturas, digamos, de la carrera, ya empezar, ¿no?, a diferenciar eso, porque si no diferencian, por lo menos, neoplasia maligna o benigna, entonces no van a encaminar bien cómo enfocar el desarrollo o la lectura de la lámina en sí. Entonces, en conclusión, el linfoma de no Hodgkin es una neoplasia maligna, ¿también? Que ataca fundamentalmente ¿a qué? Al sistema linfático. Ese es términos generales, esos son ya conceptos que uno tiene que tener, por lo menos cuando está postulando en la universidad, ¿no? Bien, ¿qué más, Chinchay? Ya, también yo leí que, por ejemplo, a diferencia del linfoma Hodgkin, el comienzo de es difuso, o sea, es decir que va a ser extraganglionar y también debido a eso va a ser una neoplasia maligna. El linfoma no Hodgkin. No O sea, Hodgkin, ajá. nosotros hay que cuando empezamos a leer o analizar cualquier patología, sea maligna o benigna, entonces tenemos que empezar como cuando ustedes empiezan, ¿cómo te llamas? Mi nombre es tal, 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 tengo tantos años de edad, nací en tal sitio, ahí, o sea, toda su bibliografía, ¿no? Entonces igual también, ¿no? Primerito, el linfoma de Hodgkin es una patología, una neoplasia de tipo maligna que ataca fundamentalmente al sistema linfoide, punto, al sistema linfático. Lo siguiente que hay que saber sobre el linfoma no Hodgkin, ¿no?, es qué órganos ataca fundamentalmente. Pero antes de saber qué órganos ataca fundamentalmente, hay que saber a qué edad, ya entramos a la parte de epidemiología, lo genérico, a qué edades o cuáles son, digamos, las edades más frecuentes que ataca el linfoma no Hodgkin, y el sexo, a quienes mayormente, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, niños. Entonces, cada patología tiene cierta peculiaridad epidemiológica que la caracteriza. Entonces, por eso también tenemos que saber. La pregunta: el linfoma no Hodgkin, ¿a quiénes frecuentemente atacan o quiénes desarrollan el linfoma no Hodgkin? ¿En qué edades, básicamente? Chinchay. A los adultos mayores. Claro. Generalmente es a los adultos, ¿no? A los adultos, generalmente. Cuando ya hablamos de adultos mayores, estamos hablando de 65 años para arriba, pero generalmente a los adultos en sí. ¿A quiénes ataca más frecuentemente? ¿Hombres o mujeres? Hombres. Generalmente a hombres, ¿no? Hombres. Entonces, ¿por qué les pregunto eso? Porque cuando ustedes están frente a un paciente que probablemente sospechan de tal o cual patología, ustedes tienen que hacer primerito uso de su epidemiología para poder ir cerrando brechas y poder plantear al final un diagnóstico presuntivo, porque si no, la verdad es que van a estar un poco perdidos, ¿no? Entonces, eso es lo que... Ya, perfecto, ya. Ahora, ¿qué órganos frecuentemente ataca el linfoma no Hodgkin? Frecuentemente el tejido linfoide. Por anatomía y histología, o sea, en el organismo, ¿qué tejidos frecuentemente pues, están constituidos por tejido linfoide? A la cabeza, los ganglios, ¿está bien? Entonces casi siempre ataca a los ganglios, pero eso no significa que solamente es exclusividad de los ganglios, sino como ataca al tejido linfoide, entonces todos los que tienen parte dentro de su constitución tejido linfoide, ¿no?, o folículos linfáticos, son proclives a en cualquier momento desarrollar
un linfoma en sí, ¿no? Entonces, ya ahí como que ya también estoy viendo qué órganos o tejidos probablemente pueden desarrollar tejido linfoide o linfomas en sí. A ver, Casas está presente. Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, ya. Rosario, para ver, empezando de la cabeza, ¿qué órganos o tejidos sabes o reconoces o te acuerdas que están constituidos por tejido linfoide? De la cabeza, por ejemplo. Cabeza y cuello, ya. A ver, cabeza y cuello. Aparte de los ganglios. ¿Cómo me podría volver a repetir la ¿Qué pregunta? órganos o tejidos, aparte de los ganglios, porque es ganglio, ¿no? Existen entre la cabeza y el cuello, o sea, en ese segmento, cabeza y cuello, que están constituidos o tienen dentro del tejido linfoide, y por lo tanto pueden desarrollar el linfoma no Hodgkin. Bueno. Carrizo. La misma de la doctora. Presente, doctor. Casas, ¿no? Eres Rosario, ¿no? Ya, pero eso no se piensa, o sea, ustedes ya tienen que ser de frente, de frente. Pareciera que están ahí consultando al internet para ver tejidos, eso ustedes ya deben saber, por eso anatomía, histología y patología general son los básicos para ustedes, o sea, por anatomía ya saben, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que entre cabeza y cuello, ¿qué órganos tienen tejido linfoide? Amígdalas palatinas a la cabeza. ¿Qué más? ¿Qué otro órgano tejido? Como yo allá, bueno, los ganglios. No, aparte de los ganglios. Amígdalas, ¿qué más? En tórax, pues. No recuerdo otro. Entonces, tienen que saber, tienen que leer eso, por si no, en tórax. Doctor, sería el timo. ¿Ah? El timo. Timo, ¿qué más? Ahí siguen, bueno, aparte de los ganglios, ¿no? Axilares, glándulas, si es mujer Claro, mamaria, no, porque ya nódulos quitémonos, linfáticos. porque hay dentro la clasificación de linfomas tiene diversas variedades, ¿no? Unos clasifican linfoma Hodgkin y no Hodgkin, ya, perfecto. Otros clasifican linfomas ganglionares, todos aquellos que atacan a los ganglios, ustedes saben que los ganglios están por todo el cuerpo, y los extraganglionares. Cuando hablan de extraganglionares se refieren a todos los tejidos que tienen dentro de su constitución tejido linfoide. ¿Qué más? Tenemos, ¿Qué otros órganos? descendiendo un poco más, tendríamos el vaso. Bueno, sin Bueno, ya olvidarnos del conducto torácico, ¿no? Estamos hablando del abdomen, ¿no? ¿Qué más? Y ahí vendrían seguían los ganglios linfáticos lumbares. No, ya, ganglios, olvídense. Pélvico. ¿Qué más? ¿Carrizo? ¿Quién está contestando? ¿Carrizo? ¿Tú eres Carrizo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Qué más, Carrizo? Para ver. A ver, serían... En los intestinos tenemos nódulos, ¿no? Nódulos linfáticos, pero... Estómago, intestino, ¿qué más? Vaso, ¿qué más? El hígado podría tener cierta función. Wow, a ver. ¿Qué dice Caraza, delegada? ¿El hígado tiene tejido linfoide o no? No, doctor, en el intestino las placas de Peyer. Claro, no, el hígado. El hígado no. No tiene tejido linfoide. Entonces, tarea para mañana. A ver, mañana voy a preguntar así, de frente, sobre este tema, ¿ya? Porque si no recuerdan, definitivamente de repente viene pues un paciente con una tumoración en estómago, ¿no? Y bueno, pues es una tumoración que aparentemente no es tan exofítica, ¿no? Que es no es excavada ni ocupa la luz, ¿no? Es una tumoración casi plana, ¿no? Pero con un engrosamiento de la capa de la submucosa. Entonces usted ya tiene que ir pensando, ¿no? De qué se trata, y que el tumor viene de abajo hacia adentro, de adentro, o sea, de la muscular y la submucosa hacia arriba. Entonces hay características clásicas
que los linfomas tienen en sí. Y que poco a poco ustedes tienen que saberlo, pero para eso tienen que saber histología, para eso tienen que saber anatomía. Si no se acuerdan, van a estar más perdidos que no sé qué cosa. Por eso, mañana voy a tomarles, por si acaso, porque si no, estaríamos hablando de más. Bien, delegada, ¿qué más has leído para sobre el linfoma no Hodgkin? Aparte de la clasificación, bueno, los no Hodgkin pueden ser ganglionares o extraganglionares, bueno, de acuerdo a la ubicación topográfica. De acuerdo a la estirpe celular, ¿no? Pueden ser linfomas de tipo T o linfoma de tipo B, como dijo su compañera al inicio, ¿no? Que la OMS lo clasifica en 4 grandes grupos, ¿no? Entonces ya los mencionó. Entonces, esa es otra clasificación. Después hay otra clasificación, Hodgkin y no Hodgkin, igual también. Y hay una diversidad de clasificaciones. ¿Por qué? Porque el tema de linfomas, y ahora estamos tocando ya lo que es patología especial, es un capítulo recontra complejo y hay una variedad, hay cerca de 43 o 46 subtipos de linfomas, ¿no? No Hodgkin. Entonces, y de acuerdo a las características, de acuerdo al estirpe celular, hay combinaciones de, digamos, de patrones celulares de linfoma no Hodgkin. Entonces, hay una variedad. Entonces, por eso mismo es que es importante que ustedes sepan esto. No, no crean de que los linfomas se clasifican no Hodgkin, no Hodgkin, no Hodgkin y punto. No, hay una variedad. Hay libros o textos de linfomas. Entonces, les comento esto no para que se asusten, sino para que sepan realmente que solamente hablar de linfomas es un capítulo tremendo y grande. Entonces, por eso hay que leer más, ¿no? Bien, padre Lisset, ¿qué más? ¿Qué más puede decirnos del linfoma? Bueno, también que hay factores etiológicos asociados al linfoma no Hodgkin, como por ejemplo las infecciones por virus linfotróficos T de tipo humano. Hay también cuando se presentan en inmunodeficiencias, cuando se da tratamiento con inmunosupresores, en el caso de trasplantes de órganos o células madre, porque por ejemplo en el VIH también está relacionado a enfermedades autoinmunes, en el caso de irradiación y sustancias cancerígenas y a trastornos hereditarios como por ejemplo la ataxia telangiectasia. Y en cuanto a las manifestaciones del linfoma no Hodgkin, también se presenta linfadenopatía indolora, asimétrica y superficial, fiebre, sudoraciones nocturnas y pérdida de peso. Eso es en cuanto a la parte clínica, ¿no? Afectación orofaringia, se dan las citopenias debido al fracaso medular o autoinmunidad. Y en cuanto a la parte histopatológica, se da más que nada la afectación más frecuente de los múltiples ganglios periféricos. Hay afectación del anillo de Waldeyer y ganglios mesentéricos, y también se presenta de manera extraganglionar habitualmente, a diferencia del linfoma Hodgkin. Claro, miren, acá Eso más que nada. Está bien, esta fotografía básicamente nos está demostrando toda la cadena ganglionar de vasos linfáticos, ¿no? En la cual en cualquier de estos espacios se puede desarrollar una patología de tipo linfoide, o sea, un linfoma. Entonces, miren la variedad entonces, un poco más o menos nos permite ver una topografía de probables neoplasias de tejido linfoide, pero ganglionales. Y los extraganglionares ya saben. Ahora, desde un punto de vista histológico, el ganglio linfático tiene dos componentes. Uno, la parte de la corteza y la parte de la médula. Generalmente, el tejido linfoide afectado, o sea, por la neoplasia propiamente dicho, comienza a proliferar o a afectar a la parte de la zona cortical. Es a partir de ahí donde nace. Y como tiene su contigüidad con su paquete vasculonervioso, ¿no? Casi siempre las células neoplásicas migran e invaden, ¿no? Los vasos sanguíneos y por ahí comienzan ya a proliferar, ¿no? Por eso es que cuando hay una afectación de un ganglio, es como un arbolito de Navidad, ¡pum!, se prenden todos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en consideración cuando hablamos de linfomas o linfoma no Hodgkin en este caso. Bueno, macroscópicamente, ¿cuáles son las características? Para el Campuzano. Doctor, disculpe, ¿está presentando o solamente estamos comentando acerca del linfoma? Porque no vemos nada en la pantalla. ¿No ven nada? No, doctor. No se está viendo. A ver, entonces, ¿ahí ven o no? Delegado. No, doctor, todavía. Todavía no se está presentando.
Ahí, Recién, ya está. Ahora sí, doctor. esta es la Sí, parte ahora que yo sí. les decía, ¿no? Diagnóstico, linfoma no Hodgkin, ganglio linfático, ¿no? Esto básicamente es un diagrama de toda la cadena ganglionar, ¿no? Y por lo tanto, aquí en cualquiera de estos ganglios puede desarrollarse el linfoma no Hodgkin, ¿no? Y determinados órganos que podrían ser afectados también por contigüidad cuando se desarrolla un linfoma en cualquiera de estos ganglios, ¿no? Lo que señalaba, ¿no? El ganglio linfático tiene dos, desde el punto de vista histológico, tiene dos elementos, la zona cortical y la zona medular. Casi siempre, cuando se desarrollan neoplasias de este tipo, las células de la zona cortical son las que comienzan a proliferar y por contigüidad pueden ingresar a vasos sanguíneos y diseminarse por otros órganos o tejidos y tomar varias las cadenas ganglionares en sí. Entonces, por eso es importante conocer o recordar un poco la anatomía y la histología de las cadenas ganglionares para cuando hablamos de linfomas ganglionares, y también recordar qué órganos o tejidos tienen tejido linfoide para cuando hablemos de tejido ganglios, linfomas no Hodgkin o linfomas de tipo extraganglionar. ¿Sí? Bien, macroscópicamente para ver Campuzano, ¿está Campuzano? Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Qué has leído sobre la macroscopía de linfoma no Hodgkin? Bueno, específicamente respecto a la parte de ganglios, macroscópicamente se ve el tamaño aumentado. No, eso se visualiza a simple vista, ¿no? En relación física puedes observar eso. Ahora, si se hace, bueno, biopsia, se podrá, pues, palpar y de repente ver la coloración y ver digamos, qué tan duro puede ser, ¿no? Eso podríamos ver macroscópicamente. Claro, generalmente, pues, cuando un paciente es portador de una probable patología linfoidea, ¿no? En este caso, pues, linfoma, tiene una característica clásica, ¿no? Que se presenta como manifestaciones extranodales en diversos órganos o tejidos. ¿Sí, no? El paciente presenta linfadenopatías dolorosas, ¿no? Si por ejemplo, tiene linfadenopatías cervicales, ustedes le tocan y es bien doloroso, son varios, son como especie de racimos, ¿no? Un poco indurados, y la característica clásica es que no son movibles, ¿no? Ustedes mueven el ganglio y como que estuviese impregnado ahí. Pero las linfadenopatías dolorosas es una característica clásica de un linfoma de tipo no Hodgkin. Después pueden presentar diversos sintomatología y sinología, pues, inespecífica, pero de todas maneras hay que tener en consideración que el paciente también es un paciente que generalmente pierde peso, ¿no? Paciente con pérdida de peso, hace temperatura, o sea, fiebre, se presenta pues laxado, medio fatigado, ¿no? Y en muchos de los casos tener en consideración que son pacientes que han tenido infecciones recurrentes, ¿no? Que vienen pues generalmente desarrollar más de una infección o dos cuadros de infección al año encima. Entonces, si ustedes ven un paciente con pérdida de peso, con infecciones recurrentes, con fiebre, linfadenopatías dolorosas en diversos, a predominio, ustedes ya tienen que ver qué predominio cervical, axilar, ¿no? Pericárdica, inguinal, etcétera, etcétera. Y al momento ustedes hacen la palpación, ven que estas son un poco, casi no son movibles, dolorosas a la palpación, etcétera, etcétera. Entonces ya ustedes deben estar pensando, y si a esto se le agrega que es un paciente de 45, 50 años, ¿no? Que no han encontrado un foco infeccioso específico y la pérdida de peso está dándose en este paciente, una de las posibilidades diagnósticas es que podrían estar pensando en que se trata de una neoplasia maligna de tipo tejido linfoide, en este caso probablemente un linfoma. Hasta ahí yo creo que ya más o menos ustedes, manejando su clínica y manejando algunos datos macroscópicos, pueden plantear esa posibilidad, y que no está jalada de los pelos, por si acaso, porque por toda la base epidemiológica y la parte clínica y la parte macroscópica de lo que estamos desarrollando.
Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo digamos, de este curso, cuando ya hacemos la correlación clínico-patológica. Y cuando yo hablo de la correlación clínico, es porque tenemos que saber parte de la epidemiología, y lo patológico me refiero a la parte de la macroscopía. Repito, linfadenopatías dolorosas, múltiples, induradas, poco movibles, ¿no? Básicamente, y la otra sintomatología y signología clínica, pues estaríamos dentro de esta probable, digamos, presunción diagnóstica de un linfoma. Desde un punto de vista microscópico, ¿no? Vamos a ver, para ver, Kawina. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Si es que hay una linfadenopatía supurativa, ¿se descarta Hodgkin? No te escucho bien. ¿Puedes acercarte un poquito más? Aló, doctor, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, le decía, si hay linfadenopatía supurativa, ¿se descarta linfoma de Hodgkin? No te escucho bien, tengo un ruido pero tremendo. ¿Puedes acercarte, por favor, y levantar un poquito más la voz? Mejor lo escribo en el chat, doctor. Delegada, puedes más o menos, porque yo ahorita no estoy leyendo el chat, pero léelo, por favor, y si me puedes transmitir la pregunta, por favor. Mencionó que la linfodenopatía supurativa, no entendí más o menos lo que dijo. Ya. ¿Puedes repetir, Carrizo, porque yo sí te entendí más o menos? Sí, la linfadenopatía supurativa descarta linfoma de Hodgkin. Ya, si la linfoadenopatía supurativa descarta linfoma de Hodgkin. Bueno, no necesariamente descarta. ¿Por qué? Porque si tenemos claro el criterio de que desde un punto de vista histopatológico, una característica clásica del linfoma no Hodgkin es que el parénquima linfoide neoplásico atraviesa la cápsula ganglionar, y si esto viene asociado a infecciones recurrentes, entonces sí podría, pues, plantearse como una posibilidad que podría tratarse de un linfoma no Hodgkin. ¿Entiendes? O sea, hay dos características. Cuando hablas de linfadenopatía supurativa, se refiere a que hay una alteración de la arquitectura ganglionar con presencia de pus. ¿Está bien? Básicamente eso. Entonces, ahí yo chapo dos criterios, básicamente. La pus es sinónimo de infección sobreagregada, qué sé yo, ¿no? Infecciones recurrentes, mal curadas. Y hay ruptura de la cápsula ganglionar, que son dos criterios, un criterio histopatológico y un criterio clínico, que me podrían a mí dar la posibilidad de que hay una probabilidad que se trate de un linfoma no Hodgkin, pero lo primero que tengo que descartar es un proceso infeccioso, ¿no? De tipo supurativo, ¿no? Eso es lo primerito que tengo que descartar. Ahora, ya en base a eso ya podemos hacer los estudios respectivos, pero no necesariamente, en conclusión, una linfadenopatía supurativa es sinónimo de linfoma. No, eso no. No es, pero podría sí tratarse, ¿no? Por esos dos criterios que hemos señalado ahorita. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Ya. A ver, ¿en qué nos habíamos quedado? Kawina, microscópicamente, ¿cuáles son los criterios microscópicos por los cuales uno observa o caracteriza el linfoma no Hodgkin? 4 criterios microscópicos. ¿Cuáles son? Kawina está Buenas tardes. Linfocitos, aumento de linfocitos B. Kawina está presente, ¿sí, no? Kawina. Presente. Ojo, Kawina, Marlene, ¿ves? Marlene, ¿no? Sí, doctor, está Sí, hablando, doctor. ¿no la escucha? Lo escucho entrecortado, pero ojo, mira ahí. Bueno, ya. Va a ver Sí, que sí. doctor, es que hoy de mi internet falla, disculpe. Ya. A ver, ¿cuáles son los criterios microscópicos? Habría un aumento de linfocitos B y serían multinucleadas.
Células multinucleadas. Becerra está presente. Sí, doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escucho. Criterios de linfoma no Hodgkin. 4. Bueno, se observan bandas gruesas, ¿no?, de colágeno que dividen el ganglio linfático, no en nódulos. ¿Qué más? ¿Lo escuchó? Bueno, microscópicamente aprecio gruesas bandas, ¿no?, de colágeno, como que dividen el ganglio linfático. Lo dividen en nódulos. Otra característica. Bautista. ¿Está Bautista o no? Doctor, buenas. Criterios microscópicos. A ver. No hay presencia de células de Rett-Steinberg, pérdida de arquitectura ganglionar. Primero hay una pérdida de la arquitectura ganglionar, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes en esta foto que están viendo, que es la parte de microscopía, que es un ganglio, que es un linfoma no Hodgkin, acá no podemos ver nosotros histológicamente las características de un ganglio. Señalamos que un ganglio tiene una zona cortical y una zona medular, en la cual pues vamos a poder observar claramente folículos linfáticos y entre ellos tejido conectivo, pero linfocítico y tejido conectivo básicamente. Acá, en el linfoma no Hodgkin, hay una pérdida de la arquitectura del ganglio linfático. O sea, los folículos desaparecen. Acá no ven folículos. Si ustedes recuerdan la histología de un ganglio, acá no hay folículos linfáticos. Una pérdida de la arquitectura del ganglio linfático. En segundo lugar, lo que vamos a poder observar acá, ¿ven el puntero? ¿Sí? ¿También el puntero? ¿Ven? Delegada, ¿ven el puntero? Sí, doctor, sí se ve, se está moviendo. Entonces, lo primero que acá ven es una pérdida de la arquitectura del ganglio linfático. No hay folículos ni tejido conectivo. En segundo lugar, lo que se va a poder observar es una homogenización de las células linfocíticas, ¿no? Pero son células linfocíticas atípicas. Núcleos grandes, hipercromáticos, la relación citoplasma-núcleo está totalmente alterada, ¿no? Miren acá, ¿no? Es una homogenización células. Unas son redondas, otras son pequeñas, otras son grandes, bordes irregulares, bien hipercromáticas, ¿no? Hay una homogenización del tejido linfoide atípicas. En tercer lugar, lo que vamos a poder observar también es, aparte de las células linfocíticas atípicas, ¿no?, lo que vamos a poder observar, dando vueltas acá, sí, vamos a poder observar que no hay células de Rett-Steinberg. El criterio y el patrón básicamente de este tejido linfoide es un patrón como especie de un patrón de cielo estrellado, ¿no? Un cielo estrellado, pareciera que hay por aquí y por acá hay estrellas y casi todo es un patrón de este tipo, ¿no? Entonces, eso es lo característico del linfoma no Hodgkin. 1, pérdida de la arquitectura folicular del ganglio linfático. 2, una homogenización de las células linfocíticas atípicas, ¿no? Las cuales pueden ser redondas, grandes, de bordes irregulares, ¿no? De bordes irregulares, la relación citoplasma-núcleo está alterada, son células pequeñas, irregulares, o sea, es un patrón básicamente en cielo estrellado. Y en cuarto lugar, no se observa células de Rett-Steinberg. Este es un, ven, ¿no? Se ve la siguiente lámina, ¿no? He pasado a la siguiente lámina. Esto sí, es un frotis. Este es un frotis, un ganglio linfático, en la cual pues se sospecha, ¿no?, que linfoma no Hodgkin, en la cual, ¿qué es lo que hace uno? Disecan el ganglio linfático, ya saben que el ganglio linfático es como una pelotita, lo cortan como un pan en una lámina
portaobjetos se hace como una especie de extendido, o sea, como que si el ganglio, la mitad del ganglio le dé besitos a la lámina, ahí comienza a exfoliar. Nosotros hacemos una coloración de hematoxina o una coloración de paz, ¿no? Y lo que vamos a poder observar acá es gran cantidad de células linfocíticas. Estas son células hematíes, pero el resto son células linfocíticas. Y miren, ¿no? Grandes, un poco irregulares, la cromatina puntiforme, ¿no? Pero son células linfocíticas atípicas, ¿no? Hay hipercromasia nuclear. Entonces, cuando hacemos un frotis, ¿no? Sí podemos concluir que esto es probablemente células linfocíticas atípicas compatibles con linfoma, ¿no? Entonces, ya después, cuando se procese el ganglio o el tejido afectado, vamos a poder observar. Pero miren, este es de un frotis de ganglio, en la cual vemos linfocitos grandes, de bordes irregulares, ¿no? Atípicos, básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me va a caracterizar y va a decir, bueno, estoy frente a una neoplasia linfoide característica con atipicidad marcada de los linfocitos. Entonces, eso es para lo que a mí nos sirve el frotis de ganglio linfático. Y miren aquí, bueno, esto ya no es un frotis, sino esto es básicamente una biopsia de tejido linfoide, en donde prácticamente se pierde toda la arquitectura y es como una especie de un cielo o un puñado de linfocitos, ¿no? Grandes, regulares, ¿no? Con nucleolos prominentes, ¿no? Y que están en grupos y que los dividen como unos tractos de fibras colágenas, ¿no? Especie de estructuras de tractos de fibras colágenas. Este es un vaso sanguíneo, por si acaso. Es un vaso, ¿no? Y alrededor todo tejido linfoide que ha desaparecido la arquitectura, digamos, del tejido linfoide, y es como una especie de un cielo de células linfocíticas atípicas. Es decir, todos estos son linfocitos atípicos. Tejido conectivo, ¿no? Básicamente, ¿no? Y miren todo esto de acá. A mayor aumento, miren, la misma lámina, vamos a encontrar gran cantidad, mira, de células linfocíticas atípicas, ¿no? Entonces, esto va a corresponder, lógicamente acá no encontramos células de red Stenberg, ¿no? Esto va a corresponder a un linfoma de tipo no Hodgkin. ¿A predominio de qué? A predominio, como ustedes ven, hay células grandes, ¿no? La mayoría son células grandes, ¿no? Esta es célula grande, casi la mayoría son células grandes. Entonces, este es un linfoma de tipo no Hodgkin a predominio de células B. Si prácticamente no habría gran cantidad de células grandes y por lo tanto habría células pequeñas, entonces ya no sería un linfoma no Hodgkin, sería un linfoma no Hodgkin, pero a predominio de células T. Ojo, la mayoría, casi el 90% de los linfomas ganglionares son a predominio de células B, no de T, ¿no? La mayoría son células B. El grupo de linfomas de tipo no Hodgkin a predominio de células T tiene otras características totalmente diferentes, pero el linfoma no Hodgkin con mayor frecuencia se da a predominio de células B grandes, ¿no? Porque miren acá, si sacamos un porcentaje de la cantidad de células que hay en esta foto, que son de este tamaño, prácticamente hoy día casi el 90% de las células, o por no decir un poco más, son células B atípicas. Entonces, el linfoma no Hodgkin a predominio de células B. Miren acá, bueno, esta es otra fotografía en la cual pues vamos a poder observar como una especie de un manto, ¿no? De células, ¿no? Que forman como especie de grupos, como lagunas de células linfocíticas atípicas, ¿no? Bien atípicas. Ahora, como yo al comienzo decía, estas patologías, los linfomas generalmente forman uno de los 4 grandes grupos de las neoplasias malignas, ¿no? Y por lo tanto, como hay una variedad hay varios subtipos de linfomas no Hodgkin, entonces casi siempre, o en la mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, cuando uno sospecha del linfoma no Hodgkin, hace la coloración de hematoxina y ve este patrón, sí o sí podría decir, ¿no? Linfoma no Hodgkin, porque no veo células de red Stenberg,
veo células grandes, monomórficas o pleomórficas en algunos casos, ¿no? Hay destrucción de la arquitectura ganglionar, etcétera, etcétera. Yo acá, con solamente esta fotografía, yo diría linfoma no Hodgkin a predominio células D. Pero a los oncólogos, a los médicos que se encargan de todo, ver toda la parte de oncología, hasta ahí yo no les digo nada prácticamente. O sea, ahora pues hay que precisarles o ayudarlos a decir qué subtipos hay y las combinaciones que hay del linfoma, porque cada subtipo tiene un tratamiento específico. Entonces, eso es lo que ahorita, ¿no? Entonces, por eso es que hasta ahí pueden llegar ustedes, pero también ahorita pues tienen que conocer cosas más, un poquito más allá, ¿no? De lo que es el estudio de los linfomas. Toda sospecha histológica de un linfoma, lo característico es pedirle inmunohistoquímica, marcadores tumorales. ¿Y cuál es el patrón, cuál es el protocolo común y corriente que nosotros los patólogos tenemos que pedirle a un tejido que probablemente estamos sospechando que es linfoma no Hodgkin? De cajón, tenemos que pedirle el CD45. Son marcadores tumorales, miren, estos son marcadores tumorales, ¿ya? Entonces, este kit de 8 marcadores tumorales, yo diría 9, tenemos que pedirle sí o sí a cualquier tejido u órgano que sospechamos que se trata de un linfoma, no Hodgkin. A cualquier órgano tejido. Lógicamente, previa biopsia, ¿no? La biopsia nosotros vemos esto. Entonces, el primer marcador tumoral es el CD45. El CD45 me va a permitir a mí precisar si se trata de tejido linfoide o no es tejido linfoide, porque muchas veces hay patologías que simulan, ¿no?, un patrón linfoide y no lo es. Hay algunos sarcomas de células redondas que podría pensarse que es linfoma. Entonces, la cosa no es tan fácil, digamos. Entonces, por eso es que cualquier patología o cualquier tejido o órgano que uno ve y sospecha que es un linfoma, hay que pedirle marcadores tumorales. ¿Cuáles son? CD45, para precisar, me precisa si es o no es tejido linfoide. Si es tejido linfoide, lo siguiente que me permite a mí es decir, pedirle CD3. CD3 positivo, ¿para qué es? El CD3 positivo marca células T. Después el CD20, o sea, los siguientes pido CD3, CD20. ¿Para qué CD3 y CD20? Para precisar si es a predominio de células T o es a predominio de células B. En este caso, miren, ¿qué es lo que más pinta? Pinta CD20 positivo. Miren, así es cuando es positivo, ¿no? Marca prácticamente el contorno de las células linfocíticas, ¿no? Y el CD3 prácticamente es negativo. Entonces, si CD3 es negativo y CD20 positivo, yo acá puedo afirmar, es un linfoma de tipo no Hodgkin a predominio de células B. ¿Se dan cuenta? A predominio de células B. Entonces, ahí sigo el siguiente. El CD30 también me va a permitir a mí un poco reafirmar que son células B. Pido CD30, sale positivo, reafirmo, ¿sí? Entonces ya con esto ya descarto esta posibilidad y me centro en linfoma de células B. Ahora, grandes, pequeñas, qué sé yo, eso también. Se le pide el BCL2 y el BCL6. ¿Para qué? Para ver si es que este linfoma es difuso o es focal. Si el BCL2 me pinta positivo, yo debo decir que es un linfoma no Hodgkin a predominio celular focal, porque si pintase BCL6 sería difuso. Entonces, esto es lo que me permite a mí decir focal o difuso. Y finalmente puedo pedir el CD10 para ver si se trata de un linfoma de tipo Hodgkin, ¿no?, que es negativo, ya perfecto, ¿no? Y lo que hay que pedir es el KI67. ¿Qué es lo que me indica el KI67? El índice de proliferación celular. ¿Qué significa eso? Que significa que qué porcentaje de todos los linfocitos que hay acá están afectados
y qué porcentaje no están afectados. ¿Eso qué me va a permitir a mí, o qué le va a permitir al oncólogo? Es decir, si yo le pongo Ki-67, 5%, entonces, perfecto, del 100% de los linfocitos, el 5% está afectado, entonces no es agresivo. Si bien es cierto, es una neoplasia maligna, pero el grado de agresividad está relacionado con el índice de proliferación celular. Por lo tanto, a menor Ki-67, ¿no? Prácticamente la proliferación celular es menor y por lo tanto no es agresivo. Pero si en estos casos el Ki-67 es 80%, o sea, miren, el Ki pinta los núcleos de los linfocitos. Prácticamente casi todo, 80%. O sea, el índice de proliferación celular es alto. Por lo tanto, el grado de agresividad de este linfoma es también alto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a permitir eso? Va a permitir, pues, las sesiones de quimioterapia, bueno, van a variar las dosis en el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos va a permitir. Y el CEMID nos permite también en alguna oportunidad, ¿no?, ver o manejar, asociarlo básicamente al CD3, ¿no? El CEMID, ¿no? Es negativo, bueno, por lo tanto, no hay tanta, digamos, proliferación de las células T en este caso. Entonces, miren cuán importante es utilizar en la actualidad la inmunohistoquímica cuando se trata del estudio histopatológico de linfomas. Entonces, este es clásico, ¿sí? Entonces, esto ya ustedes, cuando entren al externado o al internado, ya ustedes tienen que manejar esto, ¿no? Porque los informes anatomopatológicos de sus pacientes van a venir con este tipo de información, que es la más genérica. Ojo, esta es la más genérica, esto es lo básico que ustedes tienen que saber. No me quiero meter a otras cosas más profundas del estudio histopatológico de biología molecular, porque todavía creo que no es tan conveniente que ustedes lo puedan saber. Entonces, creo esto es lo que le estoy transmitiendo a ustedes, lo básico que tienen que saber. Sí. Bien, ese es el objetivo. Ese es, acá, un poco para un recordario, ¿no? ¿Cuáles son los criterios histopatológicos? Parénquima linfoide neoplásico que atraviesa la cápsula ganglionar, lo que les decía, pérdida de la arquitectura folicular del ganglio, homogenización de células linfáticas atípicas, o sea, neoplásicas, que son redondas, pequeñas, que irrumpen los senos subcapsulares, no se observa la célula de Stenberg, y el patrón en cielo estrellado es lo característico del linfoma no Hodgkin. La inmunohistoquímica es lo que hemos visto. Entonces recuerden, por favor, ¿no? Hablar del linfoma no Hodgkin, nos referimos fundamentalmente a una neoplasia maligna que ataca tejido linfoide, que puede ser ganglionar o extraganglionar, que tiene diversos patrones histológicos y citológicos, que a predominio, que la diferencia entre Hodgkin y no Hodgkin es la célula red Stenberg, que hay edades en las cuales predominan el Hodgkin y no Hodgkin. Hay estirpes celulares también, en algunos que predominan si es B o T, ¿no? Y que la inmunohistoquímica es importantísimo para los datos más específicos, más precisos que necesita un paciente diagnosticado con linfoma no Hodgkin para su tratamiento en sí. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que más o menos tienen que conocer en lo que se refiere al linfoma de tipo no Hodgkin. Bien, ¿alguna pregunta, algo? ¿Está todo claro? Doctor, buenas, soy Freddy Bailón. Buenas tardes, doctor. Bueno. Doctor, bueno, yo estuve leyendo unas diapositivas ya de unos trabajos antiguos, y en el cual yo evidencié que decía ahí que los linfomas, en este caso no Hodgkin, ¿ya? Constituían por lo menos un 10% del cáncer en menores de 15 años, y que a su vez ocupaba el tercer lugar de leucemias y tumores del sistema nervioso central, ¿no? Particularmente he visto este tipo de linfomas no Hodgkin directamente en personas de edad, y también había leído anteriormente un libro en el cual decía que esta enfermedad es silenciosa y puede pasar bastante tiempo, incluso años, para hacerse predominio, porque tiene estadios, si no me equivoco, 4 estadios, si no me equivoco. Entonces, vi en personas adultas
que avanzaba rápidamente y bueno, pues al final ya sabemos cómo el desenlace, ¿no? de esto. Pero bueno, lo que más énfasis quería decirle, a mi opinión, doctor, es que también hay un alto porcentaje, puedo decir yo, en niños menores de 15 años, ¿no? Que es un 10% de ellos. Claro, sí, es cierto, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver después ya cuando ahorita toquemos el linfoma de Hodgkin, en quiénes es más característico, quiénes generalmente lo desarrollan, pero en términos generales, bueno, el linfoma, como digo, es una patología pues muy compleja, que en la actualidad es frecuente, no es tan no, se presenta con frecuencia, y en la actualidad con más frecuencia, diría, ¿no? Por una serie de alteraciones cromosómicas y de los oncogenes fundamentalmente, ¿no? Como el CMYC, por ejemplo, del cromosoma 8, que fundamentalmente intervienen básicamente en lo que ustedes de repente han leído en la translocación entre los cromosomas 8 y 14, o entre el 2 o 22. Hay cierta translocación que afecta o altera el CMYC, ¿no? Y por lo tanto, en estos casos también uno, cuando tiene cierta sospecha, ¿no? que hay de fondo, el paciente de fondo tiene, pues, digamos, antecedentes de ciertas enfermedades que tienen que ver con los oncogenes, también es importante descartar, ¿no? Esa posibilidad diagnóstica. Y por eso es que se le pide también el CMYC, ¿no? Acá también. El CMYC es un marcador tumoral que nos ayuda, ¿no? Que no es tan común, tan frecuente, pero de todas maneras hay que tenerlo en consideración para un poco asociarlo. Si pinta positivo, por ejemplo, estaríamos pensando que se trata de un linfoma, ¿no? Del adulto, va asociado a cromosomas, a ciertos cromosomas, y esta patología de tejido linfoide, ¿no? Asociado a las afectaciones cromosómicas, estaríamos hablando de una leucemia tipo T del adulto, ¿no? Pero lógicamente, si este sería positivo, el CD3 también sería positivo y este sería negativo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el CMYC tiene que ver mucho con el T. Pero miren acá, si el CMYC tiene mucho que ver con el T, y acá es negativo, el CD3 es negativo, y por lo tanto el CD20 es positivo, acá sí estaríamos diciendo, este es un linfoma no Hodgkin a las D. Si me saliera este negativo, este positivo y este positivo, ahí también cambia la cosa. Diría, sí, es un linfoma o es una patología linfoide asociada a la denominada leucemia T del adulto. ¿Por qué? Porque este es negativo, este es positivo y el CMYC es positivo. Entonces, miren qué correlación tenemos que hacer para poder, digamos, llegar al diagnóstico final. Entonces, no los quiero marear, pero lo que sí les quiero decir es de que, insistirles una vez más, que la patología linfoidea es amplia, es tremendamente amplia. Pero acá lo que queremos es precisar algunas cosas, algunos conceptos básicos, ¿no? Por eso es que le digo, criterios, ¿cuáles criterios primero en microscopio? Por lo menos aprenderse los 4 básicos que ya les he dicho, en lo que se refiere al linfoma no Hodgkin. Bien. Si no hay ninguna otra pregunta, nada, la siguiente lámina vamos a desarrollarla. La siguiente lámina para ver Bautista. ¿Bautista está? Sí, doctor, dígame. Bien, la segunda lámina para ver Bautista, preséntanos. Bueno, la segunda lámina vamos a ver linfoma de Hodgkin. Se va a colorear por hematocelina y eosina. Bueno, el linfoma de Hodgkin es un cáncer maligno de mejor pronóstico que el linfoma no Hodgkin, que afecta a personas que están dentro de 15 a 30 años, pero también se han descrito casos de personas que padecen dentro de los 50 a 70 años. Está bien, bueno, o sea, primer concepto, perdón, primero un poco para redondear lo que estás diciendo. Primero, el linfoma de Hodgkin es una enfermedad, es una patología, es una neoplasia maligna, ¿no? Pero de mejor pronóstico, ¿está bien?
que su etiología se desconoce, obviamente, pero lo que sí está demostrado es que esta enfermedad se presenta entre los 15, alrededor entre los 15 hasta 20 años, ¿no? Y otro grupo a partir de los 50, 70 años. Entonces, mientras el no Hodgkin se da entre los 25, 30 hasta los 45, 50, el linfoma Hodgkin se da en en los ambos polos digamos, de la vida. ¿Qué más, Paer? Bueno, también he leído que está asociado a infecciones anteriores con virus de Epstein-Barr y algunas infecciones con el virus del SIDA, del VIH, perdón. Y bueno, también se describe dos tipos de linfomas, Hodgkin, el clásico, y el que es linfoma de Hodgkin con predominio de linfocitos nodular. Bien, bueno, está bien, hasta ahí no autista. Para Baltasar. Sí, doctor. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Bueno, ¿me escucha bien? Sí, me escucho. Ok. Entre el linfoma de no Hodgkin y el linfoma de Hodgkin, el linfoma de Hodgkin, Daniel, disculpa, ¿puedes apagar tu micro, por favor? Daniel, ya bueno. El linfoma de Hodgkin es el menos frecuente. También vamos a ver que macroscópicamente se va a ver una linfadenopatía, ¿no? Yo encontré que el comienzo esta no es dolorosa. También en la parte clínica se va a ver lo que son los síntomas B, que incluyen a la fiebre, los sudores nocturnos y la pérdida de peso. Normalmente estas linfadenopatías van a aparecer en la región cervical, en la región axilar, en la región supraclavicular también, y en la región mediastínica. Otra cosa que podría decir es la clasificación. Se puede clasificar el linfoma de Hodgkin clásico y el que tiene linfoma de Hodgkin con predominio linfocitario nodular. ¿Qué más? Está bien. Bueno, Bailón, ¿algo más? A ver, doctor, bueno, concuerdo con lo que dice mi compañera en cuanto a la clínica, que bueno, yo siempre tengo el concepto que el médico es más clínico, entonces hay que tener en cuenta que, como dice ella, esto va a ser al inicio asintomático, ¿no? Pero luego va a presentarse el paciente o el paciente o el niño, ¿no? Que puede ser menor de 15 años o menor de 30 años. E incluso dice la biología que esto puede ser de 3 a 1, también podemos encontrar en personas por segunda vez de mayores de 75 años, ¿no? Pero ¿qué cosa puede presentar aparte de eso? También puede presentar fiebre, ¿no? Una fiebre inexplicada, ¿no? ¿A qué se debe? Le hacen estudios y pues tienen que evaluar bien al paciente. Si encontramos lo que viene a ser unos ganglios aumentados de tamaño, pues hay que sospechar que viene a ser un linfoma de tipo Hodgkin, ¿no? En este caso, porque hay fiebre sin explicación. Ya, pero además hay que observarle y este paciente va a estar perdiendo peso, ¿no? Ya, y así también pues la sudoración nocturna, que actualmente incluso muchas de estas enfermedades, doctor, por la sintomatología pueden actualmente confundirse con COVID, ¿no? Pero hay que tener bien, evaluar al paciente que hay aumento en este caso de lo que viene a ser los ganglios, ¿no? A mi punto de vista, pues, ¿no? Claro, tener en consideración un poco la parte epidemiológica, la edad, ¿no? La forma de presentarse, la edad, y que casi siempre el linfoma de tipo Hodgkin, ¿no? Tiene este tipo de presentaciones, múltiples nodulaciones a nivel cervical, axilar, casi siempre se presenta a nivel cervical, ¿no? Y tener en consideración básicamente digamos, son tumoraciones un poco bien irregulares, aparentemente no dolorosas, ¿no? Un poco una consistencia un poco indurada, no movibles, ¿no? Y son masas así, ¿no? Múltiples masas que se presentan, ¿no? Así miren, múltiples masas en las zonas de la cadena ganglionar. ¿Sí?
O sea, macroscópicamente es característico. Ustedes ven un chico de entre 15 años, menor de 18 años, ¿no? A una persona adulto mayor que tiene esta presentación, esos nódulos en cadenas ganglionares, ¿no? Y que hay, pues, hay la clínica de linfomas, pérdida de peso, pato esplenomegal, etcétera, etcétera, ¿no? Hay monopatías marcadas, pérdida de peso, fiebre, diaforesis, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes saben. Entonces, la primera posibilidad, con el antecedente de repente, pues, que han tenido enfermedades a repetición, infecciosas, o con el antecedente epidemiológico que alguna familiar ha sufrido el linfoma. Entonces, una de las posibilidades que ustedes plantean es una patología linfoide, o sea, un linfoma. Como es joven o como es de tercera edad, la primera posibilidad es linfoma de tipo no Hodgkin, ¿sí? ¿No? Se le hace un extendido, ¿no?, del mismo ganglio, y lo que vamos a poder observar son células grandes, ¿no?, linfocíticas atípicas, ¿no? Si bien es cierto, los linfomas de tipo Hodgkin tienen un predominio de células T más no B, pero en este caso no es tan contundente como el linfoma de tipo no Hodgkin. Entonces, pueden ser a predominio de células T, que las alteraciones, en particular las alteraciones de los linfocitos C, son constantes en esta enfermedad, a diferencia del no Hodgkin, que su constancia de alteración de las células T es mucho menor, ¿no? Entonces, eso hay que tener en consideración, ¿sí? Entonces, hay una proliferación de células linfocíticas atípicas, ¿no?, que si bien es cierto parecieran grandes, pero algunas son a predominio de células T, ¿sí? Entonces, con esto yo puedo decir, es un linfoma de tipo no Hodgkin, perdón, de tipo, es un linfoma. Ahora, puedo ver este tipo de células, ¿sí?, este tipo de células, unas medias binucleadas, ¿no?, en la cual un poquito me harían sospechar que probablemente puede tratarse de un linfoma de tipo Hodgkin. Y acá, ya, esto ya no es una citología, sino es una biopsia. Vamos a poder observar que la mayoría de linfocitos atípicos son pequeños, pero entre ellos hay unas estructuras celulares a manera de lagunas, que son binucleadas, trinucleadas, que son las denominadas células de Rith-Steenberg, que, dicho sea de paso, hay más de 23 tipos de células Rith-Steenberg, ¿no? Entonces, si vemos este patrón medio monomorfo, células T atípica, con presencia de estas células, ¿no?, lacunares, ¿no?, con binucleadas o trinucleadas, podemos decir que estas células son células de Rith-Steenberg. Por lo tanto, si son células gigantes, binucleadas, que es la característica del Rith-Steenberg, ¿qué es lo que vamos a poder observar acá? Que estas poseen citoplasma claro, ¿no?, un citoplasma bien claro, ligeramente medio-basófilo, ¿no?, o afófilo, como le llaman algunos, ¿no? Y está dotada básicamente de dos o más núcleos, en este caso hay 3 núcleos, con una cromatina media laxa, media puntiforme, ¿no?, o un poquito media con las fibras reticulares medias finas, ¿no?, y sus contornos nucleares son bien visibles, ¿no?, y los núcleos, el contorno es bien visible y marcada una cromatina puntiforme. Entonces, esa es la característica de las células de Rith-Steenberg, ¿no? Es una célula gigante, binucleada o trinucleada, con un citoplasma claro, ligeramente basófilo, y dotada de más de 2 o 3 núcleos de cromatina laxa o finamente reticular, y el contorno de los núcleos es visible. Esas son las características clásicas o histológicas de una célula de Rith-Steenberg. Entonces, si estoy frente a un tejido linfoide monomórfico, a prevenir células pequeñas, con presencia de la Rith-Steenberg, con estas características que hemos señalado, el diagnóstico es linfoma de tipo Hodgkin. Acá, a mayor aumento, miren, un citoplasma claro, ligeramente medio basófilo, ¿no? El contorno de los núcleos es marcado, una especie de citoplasma está dotado más o menos de más de 2, acá en este caso 2 núcleos, ¿no? La clásica de una célula de Rith-Steenberg. El resto, linfocitos neoplásicos, atípicos, ¿no?, que acá a mayor aumento pueden ser grandes, pero estos son monomórficos, predominio de T, ¿sí? Acá otra célula de Rith-Steenberg, clásica, dentro de un patrón homogéneo de tejido linfoide, atípico, ¿no?,
con presencia de muchas células como especie de mononucleadas, ¿no? Que son estas células mononucleadas, ¿no? Atípicas, ¿no? Entonces, eso es lo característico. Ahora, si ustedes pueden observar en este tipo de células, acá, en algunas, vamos a ver mitosis encima. En este caso, el índice mitótico es elevado en el linfoma tipo Hodgkin, ¿no? Y con gran cantidad de mitosis, pero medias aberrantes, ¿no? Las mitosis son aberrantes. Entonces, criterios microscópicos de un linfoma de Hodgkin, la siguiente. 1. Hay una alteración de la arquitectura del tejido linfoide por la presencia de un patrón monomórfico de linfocitos pequeños, atípicos, con todas las características de tipicidad. En segundo lugar, vamos a encontrar la célula gigante, multinucleada, o binucleada, o trinucleada, que es característica de la célula de Redi-Steinberg, con todas las características que hemos señalado, ¿no? Células linfocíticas monomórficas, ¿no? Con índice mitótico pues elevado, ¿no? Gran cantidad de mitosis aberrantes, ¿no? ¿Qué caracteriza a este tipo de linfoma de tipo Hodgkin? Entonces, esto es lo característico de, miren acá, un poco mayor aumento, dentro de un patrón monomórfico atípico de linfocitos pequeños, hay células de Redi-Steinberg, ¿no? Binucleadas, los núcleos bien marcados, una cromatina puntiforme, ¿no? Y el resto de células acá con mitosis un poco aberrante, ¿no? Igual, ¿no? Para linfomas, ¿no? Para el CD3, linfoma T, CD20, linfoma celular B, lo que señalaba. El CD5 se utiliza para linfoma de tipo B del manto, ¿no? El CD15 pinta Redi-Steinberg, CD30 pinta Redi-Steinberg, el 43 linfoma T y el CD45 linfoma no Hodgkin. O sea, esto me dice a mí si es tejido linfoide o no tejido linfoide. Entonces, esto tenemos que saber por qué, porque si sospechamos linfoma de Hodgkin, pedimos CD30 o CD15 y marca célula de Redi-Steinberg, el diagnóstico está cantado. Entonces, acá miren, CD20, CD30, ¿no? El PAC5, que es también para ver, digamos, algunos linfocitos de tipo T, ¿no? Bueno, fundamentalmente eso, ¿no? O sea, recordar que el CD15 y el CD30 hay que pedirlo cuando se sospecha de linfoma de tipo Hodgkin para que estos marcadores tumorales nos pinta positivo para hacer Redi-Steinberg. Cualquiera sale positivo, el diagnóstico está cantado, el linfoma de tipo Hodgkin, ¿no? Esta es la interpretación. ¿Cuáles son los criterios microscópicos? Homogeneización del parénquima nodal linfático sin límites presentes entre ellos. Hay una hiperplasia de linfocitos atípicos con células reticulares, presencia de células de Redi-Steinberg con las características que hemos señalado. Las presencias de células de Hodgkin son las mononucleadas, los linfocitos atípicos mononucleados, eso se le llaman células de Hodgkin, que es diferente a células de Redi-Steinberg. Y en algunos casos, bueno, hay algunos que llaman pues estas células monstruosas, unas células en popcorn, ¿no? Que parecían como canchitas. Eso es, bueno, a veces se ve, a veces no se ve, pero a mí lo que más me da el diagnóstico es la presencia de la Redi-Steinberg. Y tener en consideración como también criterio microscópico primario, el índice mitótico es elevado, ¿no? Con gran cantidad de mitosis aberrantes en el linfoma de tipo Hodgkin, ¿sí? Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, algo? ¿Todo está claro? Como les digo, el tema de linfomas es un tema interesante. Ustedes se van a chocar, les aseguro, se van a chocar con varios pacientes con, digamos, patología linfoide, y por eso es que tienen que estar preparados con sus conocimientos básicos, porque si no, se van a ir por otro rumbo, van a perder tiempo y el paciente pues se les va a morir, ¿no? La actitud del médico es actuar rápidamente. Por eso es que los exámenes de patología yo los tomo así, minuto y medio, porque si tienen los conocimientos básicos y tienen bien puestos sus conocimientos, en 30 segundos ustedes pueden reconocer estas estructuras y hacer el diagnóstico. Entonces, solamente yo les trato de transmitir lo básico de estas dos, digamos, patologías, Hodgkin y no Hodgkin, pero esto no es lo necesario, ¿no? Yo los invito a que ustedes lean, sigan leyendo,
porque este es un tema pues tremendo, ¿no? Es un capítulo aparte en la medicina al hablar del linfoma. ¿Sí? Bien, si no hay ninguna pregunta, nos vamos a quedar ahí nomás. Más bien, delegada, hay un problema para el día de mañana. ¿Me escuchas? Sí, doctor, sí, le escucho. Mira, el día de mañana me toca dictar teoría y como habíamos quedado